En este vídeo te voy a explicar cuál es la mejor estrategia para retirar rentas de manera periódica de tus inversiones. En primer lugar, te voy a explicar las distintas opciones existentes, comparando los distintos vehículos que puedes utilizar, y luego veremos con un ejemplo cuál es la mejor independientemente del escenario. A continuación, comparto mi pantalla. Empezando por el primer punto, me quiero centrar en el tema de la fiscalidad, de los fondos de inversión frente a otros instrumentos como pueden ser los ETFs y acciones. Estoy hablando del caso español. Y en este caso, los fondos de inversión ofrecen una ventaja fiscal frente al resto, que es la posibilidad de realizar traspasos entre los fondos sin peaje fiscal. ¿Qué significa esto? Significa que si tú traspasas el dinero de un fondo A a un fondo B, tú no pagarás por plusvalías que lleves acumuladas utilizando fondos de inversión. En cambio, si tuvieras un ETF y quieres mover el dinero a otro ETF, tendrías que venderlo, pagar por las ganancias acumuladas y luego meter ese dinero en el otro ETF. Lo mismo sucedería con las acciones u otros instrumentos financieros. Esto, que puede parecer una nimiedad si inviertes en un solo instrumento o en un índice global, que puedes pensar no voy a necesitar traspasarlo, no lo es tanto, porque puede haber diversos escenarios que te pongo aquí en los que te resulte útil. Estos son el rebalanceo de la cartera, que es algo que se debe hacer normalmente una vez al año, es decir, reequilibrar el peso de la renta variable y la renta fija o con otros instrumentos para devolver al perfil de riesgo adecuado. En segundo lugar, puede que en estos momentos quieras tener una cartera muy agresiva con mucha renta variable o al revés, una cartera mucho menos agresiva y que con el paso de los años quieras cambiar tu exposición. Puedes hacer este rebalanceo sin peaje fiscal si utilizas fondos de inversión. Si utilizas ETFs no puedes hacer. Y finalmente, otro punto que no suele pensar mucho la gente es, en un momento dado puedes querer aparcar plusvalías que tengas en un fondo monetario o de renta fija a corto plazo para no pagar a Hacienda todavía por esas ganancias hasta el momento que decidas retirarlo. O puede ser algo temporal porque puede que necesites utilizar ese dinero pero no estés seguro y entonces es una forma de tener el dinero aparcado mientras tanto. Por tanto, es una gran ventaja. El siguiente punto que quiero comentar es qué escoger dentro de los fondos de inversión. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, he hecho un caso de qué es mejor si utilizar fondos de distribución o fondos de acumulación para rentas. Antes de nada explico qué son estas dos cosas. Los fondos de acumulación son fondos que no distribuyen dividendos y que cuando reciben dividendos de las acciones que tienen en cartera las van acumulando y lo reinvierten en el propio fondo. Los fondos de distribución, en cambio, van distribuyendo esos dividendos que van recibiendo. Es decir, que si eres propietario de un fondo de distribución, cuando distribuya dividendos las acciones, pues el fondo cada X tiempo irá redistribuyendo ese dinero a sus partícipes. Hay mucha gente que le gusta o piensa en la inversión como una forma de conseguir rentas periódicas. Y es algo muy válido. Para hacer esto, lo mejor es hacerlo de la forma fiscalmente más óptima. Y para ello no es nada interesante utilizar fondos de distribución por lo siguiente. Luego lo veremos con un ejemplo, ahora lo explico de manera teórica y luego pondré un ejemplo. Pero básicamente, si utilizas fondos de distribución, desde el primer céntimo que recibas por dividendos, tributarás al 19% por esos dividendos obtenidos. Es decir, que si obtienes 100 euros, tendrás que pagar 19 en materia de impuestos y te quedará limpios 81. En cambio, si retiras el dinero de un fondo de acumulación, solo tributarás por las ganancias patrimoniales, si las hay, a esos mismos tipos impositivos, con lo que el dinero que obtendrás, independientemente de si el fondo se revaloriza o no, será muy superior. Además, me parece que los fondos de acumulación ofrecen mayor flexibilidad porque en un primer momento puedes estar pensando utilizar una estrategia de rentas periódicas mensuales o semestrales, pero puede que algunos meses no lo necesites. Entonces, utilizar fondos de acumulación, aparte de que te hace tener más dinero, te permite la flexibilidad de decidir en qué momento quieres o no retirar el dinero. Quiero ahora pasar a un ejemplo concreto para que se vea claramente a lo que me refería de por qué es mejor utilizar fondos de acumulación frente a fondos de distribución. Hay mucha gente que dice, yo quiero recibir mis rentas mensuales y por eso quiero utilizar fondos de distribución. Esto me parece bien, pero ahora quiero poner un ejemplo en el que si coges el mismo fondo equivalente de acumulación frente al mismo fondo equivalente de distribución, obtendrás mucho más dinero a largo plazo, con lo que es interesante. Vamos allá con el ejemplo. Pues aquí podéis ver el ejemplo. He puesto dos escenarios
en el que en un lado tenemos una inversión que tiene una rentabilidad del primer año de un menos 5% anual para ver qué pasaría en un escenario de que el fondo bajara, y luego en el otro escenario es un escenario de una rentabilidad del 5% anual para ver qué pasaría si ese fondo subiera. Abajo podéis ver en detalle cómo se llega a los cálculos y luego os voy poniendo línea a línea lo que va sucediendo. Entonces, si nos ponemos a mirarlo, podemos ver que en ambos casos empezamos con unos 100.000 euros de inversión en ambos fondos, tanto el de acumulación como de distribución. Aquí, para el caso, el fondo es el mismo y hay muchas gestoras que ofrecen un fondo de acumulación y una distribución. En ese escenario de 5%, simplificando, lo que pasaría es que al final del año ese fondo tendría 5.000 euros menos, es decir, tendría 95.000. Si en ese momento hiciéramos la retirada, vamos a suponer que el dividendo es anual para simplificar los cálculos y que retiramos un 2% anual, retiraríamos en ambos casos 1.900 euros. Aquí lo importante es que yo he puesto que es una retirada bruta. ¿Por qué es bruta? Porque ahora habría que ver qué pasa tras impuestos en ambas situaciones. En la primera situación, en la del fondo de acumulación, al estar el fondo en pérdidas, nosotros retiramos 1.900 euros en pérdidas, es decir, nos quedamos con el dinero tal cual. En cambio, en el fondo de distribución, pese a que estamos en pérdidas en el fondo, aplica la retención al haber sido vía dividendos de un 19%, y es un 19% sobre todo el dinero retirado. Entonces, de esos 1.900 nos quedamos con 1.539. Si restamos esa cantidad del dinero del fondo que había, de esos 95.000, pues en el caso de acumulación nos quedarían 93.100 en el fondo y en el de distribución lo mismo. La diferencia es que al final el dinero total sería inferior en el fondo de distribución, dado que se ha tributado esos 361 euros que faltan. Esa es la diferencia, es la tributación. En este primer ejemplo podemos ver la ventaja que ofrece el fondo de acumulación, que es al no estar ganando dinero en el fondo, no tributamos por nada de lo que retiremos. Y de hecho podremos compensar esos 100 euros que faltan, se podrían compensar con otras posibles ganancias patrimoniales. Luego esos 361 euros no es la única ganancia, sino encima tenemos esa posibilidad de compensar esas ganancias. Pero ahora vámonos al escenario del 5% de subida, a ver qué pasaría. De nuevo empezamos con 100.000 euros, el valor final teórico al final del año son 105.000 y al retirar un 2%, pues en este caso son 2.100 euros en cada caso, que es un 2% de 105.000. ¿Qué pasaría en el escenario de acumulación? Que la retirada neta serían 2.081. Aquí ya se empieza a perder algo de dinero por la retención de impuestos sobre ganancias patrimoniales. Al retirar 2.100 euros sobre una aportación que valía 2.000 euros, al haber un 5% de rentabilidad, se tributa sobre 100 euros, únicamente sobre 100 euros, porque 100 euros es la ganancia, se tributa un 19%, es decir, sobre 100 euros se quitan 19 y por eso nos quedan 2.081. ¿Qué nos pasaría en el escenario del fondo de distribución? En este caso la tributación del 19% va sobre el total, porque los dividendos tributan desde el primer céntimo, como había dicho. Entonces, en este caso, lo que sucedería es que de esos 2.100 euros nos quedan 1.701 euros. Volviendo de nuevo a los cálculos, el dinero restante en el fondo es el mismo, porque en un lado se ha retirado y en el otro se ha cobrado el dividendo, pero el dinero final de nuevo es distinto y aquí habría una diferencia de 380 euros. Si sumamos lo que queda en el fondo y lo que retira. Esta diferencia de 300 y pico euros al año puede parecer pequeña, pero también sirve para quitar el efecto bola de nieve del interés compuesto. Por eso, aunque pueda parecer pequeño, no lo es, y al cabo de los años este efecto irá a más y nos hará perder cada año más dinero. Por todo ello, podemos decir que si eres un inversor en España, el vehículo más rentable es el fondo de inversión, y dentro del fondo de inversión, el fondo de inversión de acumulación, sin importar si vas a utilizar ese dinero para rentas o simplemente lo vas a acumular dentro del fondo. Esto es todo por hoy, espero que te haya resultado útil el vídeo. Si hay algún otro tema sobre el que quieres que haga un vídeo, no dudes en decirme en comentarios. Muchas gracias y un saludo.